اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Comenzamos una nueva clase que tiene que ver con cómo purificar nuestras almas. Si recuerdan, en las anteriores clases habíamos hablado de que el primer paso en este camino es el detectar las enfermedades del alma. Así como uno, en el tema del cuerpo y en su dimensión material, siempre trata de buscar la salud y la sanidad. Bueno, la salud y la sanidad del alma también necesita de un cuidado especial, que comienza obviamente cuando uno se enferma psicológicamente, emocionalmente, éticamente, moralmente. Una enfermedad del alma comienza con detectar la enfermedad y finalmente hicimos hincapié en la decisión del tratamiento. O sea, no es suficiente con detectar la enfermedad, sino que uno tiene que, con decisión y resolución fuerte, comenzar a tratarla. Ahora vamos a ver un poco en la práctica cuál es el programa práctico que el Islam propone para aquellos que están enfermos o aquellos que desean la salud del alma humana. Obviamente en todo el tema de las enfermedades siempre hay algo que es un preliminar, digamos, a un punto introductorio antes de hablar de las enfermedades, que es el tema de la protección o la precaución antes de que llegue la enfermedad. Es decir, que uno no tiene que esperar resfriarse para hablar de salud, de remedio, de tratamiento y de enfermedad, sino que tiene que tratar de protegerse del frío para que el resfrío no llegue. Entonces el primer paso en esto de la medicina, llamémosla del alma, de la medicina psicológica, de la medicina espiritual, es tratar de que en realidad las enfermedades no ocurran, porque uno no nace enfermo, especialmente en el ámbito espiritual. Uno espiritualmente nace en un estado, digamos, de pureza, y espiritualmente lo único que existe son las tendencias o digamos, la propensión hacia el bien o hacia el mal, o la capacidad o la potencialidad de poder hacer el mal o de poder crear malos hábitos. Al fin y al cabo, las enfermedades, cuando son enfermedades del alma, son hábitos, y los hábitos son creados a través de las costumbres, a través de la repetición de una acción. Entonces, cuando uno nace vacío de hábitos, vacío de costumbres, falto de todo tipo de carácter que de alguna manera marca o fija una línea de comportamiento. Uno nace como una lámina en blanco, y ahí va a comenzar a dibujar sus caracteres y los rasgos de su personalidad. Entonces, lo ideal es mantenerlo en blanco y dibujar únicamente aquellos rasgos positivos, o sea, aquellas virtudes del alma, y creando hábitos que son basados en las órdenes divinas, en las enseñanzas de los profetas. Entonces, es fundamental que la persona sepa que el primer camino a la purificación del alma es lo que llaman en árabe al-wiqaya, o sea, el prevenir, el protegernos. Al-wiqaya viene del tawaqi, que tawaqi es tener cuidado de algo. ¿Sí? Cuando alguien, por ejemplo, está por pisar un pozo o pasa cerca de un peligro, dicen tawaqi o tawaqqa, o sea, ten cuidado de eso, ten prevención, o sea, ser precavido, protegernos, autoprotegernos del mal. Entonces, uno tiene que tener claro que obviamente el camino de la espiritualidad y el camino de la purificación del alma es más fácil cuando no tenemos enfermedades, cuando estamos en blanco, que cuando ya está la enfermedad y hay que curarla. Por eso el imam Ali en los hadices habla un poquito de este fenómeno. Ustedes saben que en el Islam muchísimas de las leyes que aparecen son leyes para proteger al hombre de no caer justamente en las enfermedades. Por ejemplo, con respecto al mirar a las mujeres, o la mujer que mira al hombre, al no mahram, al no íntimo, a la persona que no es de mi familia, no es mi esposa, no es mi hija, por ejemplo, mirarla con
deseo está prohibido en el Islam. Entonces dice el Imam Ali, por ejemplo, al-uyun tala'i al-qulub. Dice, digamos, los ojos son como los que manifiestan el interior del corazón. O sea, cuando alguien mira con deseo a una mujer, en realidad lo que pasa en los ojos es un deseo interno del corazón, y eso no está permitido, desear a una mujer que no es nuestra mujer. O por ejemplo dice, إذا أبصرت العين الشهوة عمي القلب عن العاقبة. Dice, si los ojos, digamos, la vista ven al deseo, ven a esta cuestión, digamos, instintiva, especialmente hablando del tema sexual o sensual, dice, se ciega el corazón para ver el final de las cuestiones. ¿Vieron cuando un joven, por ejemplo, se enamora a primera vista de una mujer, o por mirar a una mujer siente atracción por ella, se siente que la desea? Bueno, dice, ya ese joven, una vez que la ve, cuando el ojo ve con deseo, dice, ya el corazón se enceguece para saber cuál es el final de esta acción. O sea, lo único que desea es llegar a ella, quererla, desearla. O el Imam Sadiq, por ejemplo, con respecto a la relación del hombre con el dunya, con la vida terrenal, dice, مثل الدنيا كمثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله. Dice, el ejemplo de la vida terrenal del dunya es como el ejemplo del agua del mar. Dice, cuanto más toma la persona que tiene sed, el sediento, más sed le da hasta matarlo. O sea, alguien que quiere apagar el fuego de su sed con el agua del mar. O sea, cada vez que toma más, digamos, más es la sed y peor digamos, el resultado. O por ejemplo, el Imam Ali, hablando de este fenómeno de precavirnos, digamos, ser precavidos, o digamos, tomar precaución antes de enfermarnos, dice, tark al-khati'a aysaru min talab at-tawba wa kam min shahwati sa'atin awrathat huznan tawila. Dice, dejar el pecado, la desobediencia o el error es más fácil que pedir o buscar el arrepentimiento. Dice, y cuántas veces ocurre que una pequeña, digamos, un pequeño deseo de un momento, digamos, ha dejado como resultado una gran y una larga tristeza. Ya por un momento, el violador quizá, digamos, lo que hace que viole es una cuestión de un momento, de un instinto y un deseo de un momento, viola, y por esa violación después tiene que soportar muchas veces desgracias, como puede ser la cárcel, como puede ser el tema de ser juzgado por la sociedad, por tener mala fama, digamos, la destrucción de su reputación, etcétera, etcétera. Entonces es fundamental que el musulmán sepa que el primer paso hacia la cura de las enfermedades es justamente el tratar de no caer en el pecado, no caer en ellas, y directamente, como precaución, hacer un programa de vida que nos permita vivir lejos de esas enfermedades. Porque, como dice el Imam Ali alayhi salam, es más fácil luchar por no caer en el pecado que tratar de arrepentirnos después del pecado. Y eso es lo que islámicamente se prefiere. Por eso muchas de las normas islámicas en realidad lo que hacen es eso. Muchas veces nos preguntan por qué en el Islam el alcohol es prohibido. Y si es prohibido el alcohol, ¿por qué hasta una pequeña gota de alcohol también se prohíbe? Justamente la respuesta está acá. Es que el Islam toma el camino de la precaución, del cuidado y de la protección antes de ser víctima de las enfermedades y después tratar de curarlas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.